jueves más estamos aquí, el equipo de conferencias, el equipo de visuales y el equipo de comunicación para dar visibilidad en este jueves a la Semana de la Niña en la Ciencia, que tenemos una conferencia sobre la mujer, la visibilidad de la mujer en la ciencia. Nos dice Eulalia que a lo largo de la historia de la ciencia ha habido muchas científicas que se les ha ignorado y que eso se le llama el efecto Matilda, que ante un acontecimiento científico hecho por hombre o mujer, independientemente, siempre se le da más visibilidad al varón que a la mujer. Entonces eso se le denomina, por un lado, el efecto Matilda y por otro lado, una injusticia epistémica, que ahora nos lo va a explicar Eulalia, que es profesora de investigación en ciencia y tecnología y género en el Departamento de Ciencias, Tecnología y Sociedad del Instituto de Filosofía del CSIC, directora general de la Fundación Española de la Ciencia y Tecnología, presidenta hace años, presidenta de la Sociedad de Lógica y Metodología y Filosofía de la Ciencia en España y cofundadora y vicepresidenta de la Asociación Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. En la actualidad coordina la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género, en la que participa con más de 100 mujeres investigadoras en 10 países distintos. Ha dirigido numerosos proyectos en este sentido. Y es doctora honoris causa en la Universidad de Salamanca, Buenos Aires, La Laguna y la República en Uruguay. Tenemos aquí una eminencia y que nos va a dar una conferencia sobre la invisibilidad de la mujer. Bienvenida, Eulalia. A Sonia, ¿no le dices? A Sonia. Ay, perdón. Bueno, tenemos aquí a Sonia del Ayuntamiento, que quiere decir unas palabras, porque eso también el Ayuntamiento esta semana ha tenido y tiene un montón de actos. Muchísimas gracias. Nada, yo simplemente agradeceros a todos los presentes, por supuesto a una profesional como Eulalia que quiera compartir con nosotros algo tan importante que sigue pasando, y es que haya Matildas en no todo solo en la ciencia, sino en otras áreas también, mujeres que no pueden firmar con su nombre ni siquiera con su apellido, que están supeditadas. Yo vengo de visitar Jordania, allí sigue pasando en el día a día. Entonces, bueno, pues que luchemos porque se nos haga visibles, sobre todo en un espacio como la ciencia, en torno al 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia, y sobre todo dar las gracias a la Universidad Popular. Hago referencia a Isabel porque es la que me tiene que aguantar reunión tras reunión para coordinarnos, no solo con eventos como el de hoy, sino sabéis que también a lo largo desde el 7 de febrero y hasta el 14 de marzo tenemos las conferencias de perimenopausia y menopausia en el Centro Cultural, 11:30 de la mañana, y la verdad que es otro de esos temas que a veces no queremos hablar y hay que hablar de ello. Y bueno, se vienen novedades. En un mes, menos de un mes, tendremos también la Semana de la Mujer y os agradeceré allí de nuevo, pero ya os hago saber que el día 6 haremos el manifiesto en el Ayuntamiento a las 12 de la mañana y a las 12:30 tendremos, por suerte, otra vez al grupo de encuentros de la Universidad Popular que nos deleitarán en sueños, con sus poemas recitados, cuentacuentos, con un poco de todo, pero también tendremos un montón de charlas y actividades que os invito a que podáis participar y, como siempre, que estéis presentes en todo lo que se hace en el municipio. Así que muchísimas gracias y Eulalia, enhorabuena. Gracias. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Vale. Bueno, estaba pensando, es que ayer estuve dando charlas de este tipo, no exactamente la misma, pero bueno, sobre algunas cosas parecidas en institutos de secundaria, a alumnos de la ESO. Y claro, les tenía que explicar unas cosas que ahora me voy a ahorrar muchísimo, ¿no? Pero bueno. Sí que me gusta empezar hablando de los estereotipos, porque muchas de las cosas que pasa con las mujeres en la ciencia tienen que ver con los estereotipos que tenemos acerca de las mujeres, pero también acerca de otros grupos, ¿no? Un estereotipo general es algo que creemos, una creencia compartida por un grupo acerca de otro grupo, y es una creencia que suele ser muy simplista, esencialista, y estos estereotipos pues pueden ser positivos, ¿no?
las suecas son guapísimas, negativos, a las mujeres no se les da bien la ciencia, o neutros, ¿no? Pues a los, bueno, se podría ser neutro o positivo, a los asiáticos se les dan bien las matemáticas, por ejemplo, ¿no? El problema con los estereotipos es que cuando son negativos producen prejuicios y discriminaciones, a veces directas, como pueden ser insultos, como pueden ser agresiones físicas. Hace poco, claro, bueno, ayer lo comentaba con los alumnos estos, no sé si lo habéis visto, pero un árbitro de fútbol pidió, en medio de un partido, le pidió matrimonio a su novio y resultó agredido después, ¿no? Bueno, pues es por los estereotipos que se tienen negativos acerca de las personas gays, etcétera, etcétera. O sea, que puede haber, pero también puede haber discriminación indirecta. Yo me acuerdo que cuando yo era joven, si quería comprarme un coche, me tenía que dar permiso a mi marido, o para abrirme una cuenta en el banco me tuvo que dar permiso a mi padre y acompañarme mi padre, porque si no, no me dejaban, ¿no? Estas cosas se las contaba ayer, me miraban alucinados, porque claro, no se lo pueden imaginar ahora, pero nosotros sí. Bueno, en el caso de los estereotipos de género, que es lo que me interesa subrayar aquí, pues reflejan ideas normativas sobre cómo es una mujer, o cómo debe ser una mujer, mejor dicho, y cómo debe ser un varón. Y normalmente se representan como dos grupos opuestos y contrarios, y bueno, pues sirve además para definir las metas, las expectativas con respecto a uno de esos grupos. Por ejemplo, pues si nosotros mantenemos el estereotipo de que a las niñas se les dan mal las ciencias o a las mujeres se les dan mal las ciencias, lo más probable es que la familia le diga a una niña: no, hija, no, ¿tú para qué vas a hacer ingeniería? Escucha una carrera más fácil, más sencillita y tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, los estereotipos de género, muchos de los estereotipos de género están asociados precisamente a las cualidades que debe tener una persona que haga ciencia. Yo he puesto ahí una serie de estereotipos de género, y si se dan cuenta, los que están en negrita son los que se asocian con la ciencia, con el modo de hacer ciencia, y suelen estar casi todos en el lado masculino. Bueno, esto es me gusta a mí poner este ejemplo porque se ve muy bien, ¿no? Lo que es el estereotipo del varón, ahí el Madelman, o como se llamen ahora, la Barbie, y el de abajo, que es una caricatura, he dicho que lo usaba, pero sí, es muy interesante también porque, si se dan cuenta, hay un montón de varones aquí puestos que pueden ser cualquier cosa, buena o mala, pero pueden ser cualquier cosa, mientras que las dos mujeres que aparecen son o una madre o una vampiresa, por no ponerle otro rótulo, evidentemente, pero como está lo dice todo, ¿no? Entonces, estos estereotipos siguen estando muy arraigados y siguen pesando en lo que se espera de las mujeres en la ciencia. Muchas veces se dice, bueno, pero eso va a cambiar porque lo que pasa es que el acceso de las mujeres al conocimiento y a la enseñanza es muy reciente. Bueno, pues no es tan reciente como vamos a ver. Para empezar, si vemos las universidades, las primeras universidades que se fundan, que son universidades europeas, pues fíjese, está por ejemplo la de China, que es del siglo III de nuestra era, o las tres dos en Fez, que por cierto, las dos fundadas por mujeres, curiosamente, ¿no? La de Al-Qarawiyyin y la de Al-Andalusiyyin, las dos la fundan, cada una de ellas la funda una de las dos hermanas Alfiri, ¿no? Y son del siglo X. En Europa, pues fíjense, las universidades, la primera, que es la de Bolonia, se funda en el siglo XI, luego pueden ver ahí, normalmente se enseñaba teología y filosofía. Cuando se dice filosofía quiere decir todo el conocimiento, menos la medicina, porque de la filosofía salen todas las ramas del saber. De hecho, por ejemplo, la obra magna de la física moderna, por llamarla así, que es Los Principia Mathematica de Newton, se llama Principia Mathematica Philosophia Naturalis, o sea, los principios matemáticos de la filosofía natural. Y eso era física, y luego, bueno, abarcaba también geología, química, etcétera, ¿no?
Y en la primera en la que se empieza a enseñar medicina es en la de Montpellier, porque hasta entonces no se enseñaba la medicina en la universidad, sino que la manera de aprender medicina era irse de aprendiz con un médico que ya ejercía. Y entonces, bueno, pues así tú ibas, te enseñaba, si te admitía como discípulo, como discípulo más bien, o discípula, porque hay también mujeres incluso en la Edad Media, pues te enseñaba todo lo que podía, y una vez que te consideraba que estabas preparado, pues ya podías ejercer, pero ni título ni nada. Eso no pasa hasta el siglo XII, que es cuando se empieza a enseñar en la Universidad de Montpellier. Y luego la primera que se crea en España es la de Palencia, no es la de Salamanca, como se piensa, muy a pesar de mis colegas salmantinos, no es la primera es la de Palencia. Lo que pasa es que pocos años después deja ya de ser universidad, ya se va apagando, no se sabe muy bien si es porque se pasan los estudios a Valladolid o qué tal. Pero bueno, la primera, que además sigue funcionando como universidad, es la de Salamanca, donde se enseñaba el trivium y el quadrivium. En las universidades americanas, pues la primera que se funda es la de República Dominicana en Santo Domingo, y después les siguen las de Lima, México, la de Córdoba en Argentina, y fíjense, la de Harvard, que tiene tantísimo prestigio, pues se crea casi 100 años después de la primera que crean los españoles al llegar a América. También es muy interesante ver que la primera universidad, estuve por cierto en mayo en Santo Domingo, en la Universidad Santo Tomás, bueno, ahora creo que no se llama Santo Tomás de aquí, no sé, no recuerdo mal, pero ellos se sienten muy orgullosos de ser la primera universidad del Nuevo Mundo, por así decirlo, ¿no? Y fíjese que se funda muy poquito después de que Colón llega a América, ¿no? Bueno, como decía, entonces dicen, bueno, es que claro, hay pocas mujeres en la ciencia, ha habido muy pocas porque el acceso es muy reciente y, bueno, vamos a ver que no es tan reciente. Es reciente si se tiene en cuenta cuándo se fundan todas estas universidades, evidentemente, pero ahora vamos que no, ¿no? Y lo que se suele decir que hay pocas mujeres porque dicen, bueno, es que en las historias de la ciencia no aparecen mujeres. Y es verdad, bueno, ahora ya no, desde hace 30, 40 años llevamos mucho trabajo, pero yo recuerdo cuando yo estudié Historia de la Ciencia en la universidad, que teníamos como libro de consulta un tocho que le llamamos el René Tatón, que eran 5 tomos así de gordos cada uno y así de altos, y las únicas mujeres que se mencionaban eran Hipatia de Alejandría y Marie Curie, no se mencionaba ninguna más, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, una cosa es que no aparezcan mujeres en las historias de la ciencia y otra es que no haya habido mujeres a lo largo de la historia de la ciencia, ¿no? Por de ahí la pregunta que tengo ahí. Entonces, fíjense, volviendo a lo de... porque resulta que entran... teniendo en cuenta cuándo se fundan las universidades, por ejemplo, la primera en Estados Unidos hemos visto que era el siglo XVII, hasta principios, casi mediados del XIX, no entran en los Estados Unidos. En Suiza, en Francia, en Alemania, incluso en Gran Bretaña, no he puesto ahí la de Cambridge porque es la mía y me fastidia mucho que entraran tan tardes, pues es hasta a mediados del siglo XX, ¿no? En España, ¿qué pasa? En España se empieza la primera vez que se legisla bien acerca de la educación de las niñas es con la ley Moyano. Pero ahí se legisla de cómo pueden entrar las chicas en las escuelas. Entonces, bueno, tenían enseñanza segregada. Bueno, yo recuerdo cuando yo estudié el bachillerato, yo tenía asignaturas yo estudié en un instituto público pero femenino, y yo tenía asignaturas que mis colegas de los institutos masculinos no tenían. Por ejemplo, yo tenía cocina, yo tenía puericultura, yo tenía labores del hogar, mis compañeros no tenían nada de eso. Claro, el número de horas lectivas para ambos, para los chicos y para las chicas, era el mismo, con lo cual a mí me quitaron una serie de horas lectivas de asignaturas como matemáticas, geografía, literatura, lo que fuera, ¿no? Bueno, cuando se legisla la ley Moyano, también a las niñas se les enseñan las 4 reglas a coser y a bordar.
Y a los niños no, a los niños se les enseñan muchas más cosas porque además se suponía que iban a ser, bueno, y eran los cabezas de familia y tal. Y para entrar en la universidad, pues se legislan en 1868, pero es una cosa muy curiosa porque no se dice que puedan entrar las mujeres en la universidad, pero tampoco se dice que no. Y entonces hay unas cuantas que se matriculan. Entonces dicen, no, pero esto no es lo que habíamos pensado. Inmediatamente legislan para que las mujeres no puedan entrar en la universidad. Claro, ya es un poco difícil de revertir eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que se establece que para que puedan entrar las mujeres en la universidad tengan permiso de la autoridad competente. ¿Quién era la autoridad competente? Pues el padre, el marido, el hermano mayor, si no había ninguno de los otros dos, y por supuesto el rector o el ministro de Instrucción Pública, que se llamaba entonces el ministro de Educación, ¿no? Y entonces es en 1910 cuando el 8 de marzo, por eso yo digo que las mujeres españolas tenemos doble motivo para celebrar el 8 de marzo, porque el 8 de marzo se publica en la Real Gaceta de Madrid, que es como se llamaba antes, lo que ahora llamamos el Boletín Oficial del Estado, se publica un decreto firmado por el conde de Romanones y por Alfonso XIII, donde se les permite a las mujeres entrar sin ningún tipo de permisos, ya pueden tener acceso libremente. Bueno, no voy a, bueno, en América a finales del 19 también. Entonces, bueno, todo esto se lo contaba para que vean un poco cuál ha sido la dinámica y cómo, perdón, me he saltado, no, bueno, luego vuelvo sobre la otra. Entonces, como vean, para que vean que sí, que no voy a hacerles la retahíla de mujeres que ha habido a lo largo de la historia, porque no acabaríamos ni en una semana ni en un mes, ¿no? Pero sí comentar que ha habido científicas desde siempre. Ya en la antigüedad, por ejemplo, tenemos constancia de muchísimas pitagóricas. Astrónomas, tenemos astrónomas como Aglaónica y Hipatia de Alejandría, se han visto ahora. Si no la han visto, la recomiendo, que es una película de Amenábar sobre la vida de Hipatia de Alejandría y está súper bien hecha. He de decir que además a un grupo de, yo no soy astrónoma, pero trabajaba con un grupo de astrónomas y nos hicieron un primer pase para que viéramos qué tal estaba y les dimos la enhorabuena por lo bien documentada que estaba. Habían acudido historiadores de la ciencia y todo eso, ¿no? Pero Aglaónica es otra también, pero también había médicas. Hay una muy famosa, ¿no? Dice que tiene una historia muy bonita, pero que no me voy a meter en ella ahora. En la Edad Media, que es un páramo intelectual, podríamos decir, a todos los niveles, pues también hay mujeres que hacen ciencia. Hacen ciencia de esa manera, quiero decir, no tal y como lo entendemos ahora, evidentemente, ¿no? Hildegarda de Bingen, por ejemplo, ahora se ha puesto muy de moda porque se han recuperado, ella aparte de escribir cosas de física, de cosmología, de teología también, escribió mucha música y ahora se han editado discos con la música de Hildegarda de Bingen. Por cierto, que el otro día descubrí una película sobre ella que están poniendo en esta, ¿cómo se llama?, en Filmin, y está muy bien hecha. Bueno, por ejemplo, en la Edad Media, en la escuela de Salerno, las mujeres entraban sin ningún problema en la escuela de medicina y de hecho se habla de las mujeres salernitanas como las médicas de ahí. Y hay una también muy interesante, Trótula de Salerno, que durante mucho tiempo se atribuyó, sus obras se atribuyeron a su marido porque pensaban perdón, son obras que se redescubren en el siglo XIX, una época en la que es impensable que una mujer pudiera escribir esas cosas. Por cierto, hablando de los conocimientos sui generis, pues por ejemplo, una de las cosas que explicaba Trótula en el Passionibus Mulieribus Curandorum es que diversos métodos para averiguar el sexo del que va a nacer, del bebé que va a nacer, ¿no? Y entonces uno de ellos que a mí me hace mucha gracia, pero tiene un fundamento aristotélico teórico muy interesante, pero bueno, no me voy a meter en eso, es solo por contar un poco el chascarrillo. Era coger una gota de leche de la madre, bueno, una gota, un poco de leche del pecho de la futura madre, amasarlo con harina y meterlo al horno. Si se quemaba es que iba a ser varón y si no se quemaba es que iba a ser mujer. Tiene un fundamento teórico en la física aristotélica, es que en la teoría de
de Aristóteles, es que para Aristóteles los hombres eran calientes y secos y las mujeres húmedas calientes y secos y las mujeres húmedas. Entonces, claro, si los hombres eran calientes, si se quemaban eran porque tenían mucho calor, o sea, que tenía no es que era una locura así tremenda, ¿no? Ahora nos parece una locura, evidentemente, pero tenía su razón de ser, ¿no? Bueno, también por poner ejemplos de que no sean solo occidentales, pues tenemos a Wang Zhenyi, que es una mujer que estudió mucho los eclipses y además era una firme defensora de la educación de las mujeres, lo cual en la época de la dinastía pues era un poquito... Bueno, por supuesto, cuando estoy hablando de estas mujeres, son todas mujeres educadas de clase alta, porque las pobres que tenían que estar arando o lavando o lo que fuera, pues normalmente no sabían ni leer, ¿no? Esta es también muy interesante porque también se ha pasado muy oscurecida, porque uno de los problemas que tenemos es que en muchos libros de texto, y no libros de texto, en artículos, cuando se hace referencia a autores, el nombre propio aparece con una inicial solamente. Y como tenemos el estereotipo de que la ciencia, de que las mujeres no hacen ciencia, entonces siempre asimilamos, presuponemos que ese nombre es de un varón. Entonces yo lo he hecho varias veces ya a estudiantes de ingeniería informática. ¿Y estudiáis a Peter? Hombre, por supuesto, Peter, si es el padre de las funciones recursivas. Bueno, pues la madre de las funciones recursivas, porque se llamaba Rosa, no era un señor. Pero ha pasado como cuando es verdad que luego tiene un problema, porque cuando ella escribe sus trabajos, los escribe en polaco y en una época en que ya la lengua franca es el inglés, y entonces, pues aunque los autores posteriores sobre estas cuestiones la citan mucho, como la citan como R. Peter, pues volvemos a lo mismo, al imaginario, ¿no? Esta es fundadora de la London School of Economics, por cierto, pero bueno, me voy a saltar porque quiero ir a esta mujer también, que es muy interesante, pero esta es muy reconocida. Se me ha corrido porque le dieron el Premio Nobel de la Paz, pero ella lo que ha trabajado ha sido en el medio ambiente, ¿no? Y es la instigadora del movimiento Cinturón Verde, ¿no? Que se ha ocupado de plantar árboles a lo largo de toda una franja de África para reforestarla, ¿no? Es muy bueno. Pero era por poner algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de España, como el de Jimena Fernández de la Vega, la tía de la que fue vicepresidenta del gobierno. Pues ella fue una mujer que fue pensionada por la Junta de Ampliación de Estudios en Berlín, en Hamburgo y en Viena, donde allí estudió la genética moderna y fue la que introdujo la genética moderna en España. Y al volver en el 33 la nombraron director jefe del Servicio de Genética y Constitución de la Facultad de Medicina de Madrid. Luego fue depurada cuando la guerra. Felisa Martín Bravo, que es la primera mujer que se doctora en físicas en España, también fue pensionada por la JAE, y es muy interesante porque es la única mujer que entra en la posguerra en el servicio de meteorología en España, que era un servicio militar, pero a ella la dejan que entre ahí, ¿no? Bueno, esta es una de mis favoritas, que es María Moliner. María Moliner, que bueno, saben que hizo el maravilloso diccionario de uso del español y que nunca la admitieron en la Real Academia, a pesar de que fue propuesta varias veces por Dámaso Alonso y por Rafael Lapesa, pero hubo gente como el querido misógino Camilo Cela, que hizo campaña en contra de ella y jamás la admitieron. Y ella se la conoce fundamentalmente por el diccionario, pero hay un aspecto suyo que no se conoce mucho y que a mí me gusta mucho comentar, que es que ella fue autora de unas instrucciones para la formación de bibliotecas, porque ella estuvo muy implicada con las misiones pedagógicas. Aquí no tengo que explicar lo que son las misiones pedagógicas, evidentemente, pero ayer lo tuve que explicar varias veces, ¿no? Entonces, ella estuvo muy implicada con las misiones pedagógicas, fue a muchísimos pueblos llevando libros, ayudando a formar bibliotecas, y entonces
claro, cuando acabó la guerra, pues la represaliaron, la bajaron, creo que fueron como 80 o 100 puestos en el escalafón, porque ella pertenecía al cuerpo de bibliotecarios y documentalistas, y la rebajaron no sé cuántos puestos. Al final acabó siendo bibliotecaria de la Escuela de Ingenieros Industriales, dicho así, que además hace justo en el año 20 hicimos, no en el 20, no fue en el, sí, fue en septiembre del 20 o fue en septiembre del 21, ya no me acuerdo. Hicimos un congreso europeo de educación superior y género en la Escuela de Ingenieros Industriales. Intentamos que cambiaran el nombre y que pusieran Escuela de Ingeniería Industrial, como han hecho en otras escuelas de ingeniería. No lo conseguimos, sigue ahí el letrero de Ingenieros Industriales, pero bueno. Bueno, y aquí por poner unos cuantos ejemplos más, pues tenemos, por ejemplo, María Gaetana Agnesi, que hizo un libro maravilloso sobre uniendo el cálculo de fluxiones y el cálculo diferencial de Leibniz, una matemática que con 8 años era capaz de hablar y discutir en 8 lenguas diferentes, y escribió ese tratado que digo porque era la mayor de 20 hermanos y era para enseñarles a sus hermanos matemáticas. O Madame de Châtelet, yo la primera vez que oí hablar de ella era la amante de Voltaire. Resulta que era una física que tuvo un premio de la Academia Francesa y además tradujo los Principia Mathematica de Newton al francés en una época en la que ya nadie leía latín y los Principia estaban escritos en latín, y ya gracias a ella se conoció la obra de Newton en el continente, ¿no? Bueno, Sophie Germain, yo digo que es de las primeras travestis en ciencia, porque se tuvo que disfrazar de hombre y hacerse pasar por hombre para poder dialogar de tú a tú con los matemáticos franceses, ¿no? O Caroline Herschel, gran descubridora de cometas, que siempre se los atribuían a su hermano William Herschel, por cierto, un astrónomo estupendo, y por más que él decía que no he sido yo, que ha sido mi hermana, pues nada, decían que era él, que es el que hizo los espejos. No sé si lo han visto en el Observatorio Astronómico de Madrid, hay una reconstrucción del telescopio original creo que fue Jorge Juan el que lo hizo traer, pero los espejos los hizo el propio Herschel, porque los espejos en la época no se hacían de manera industrial, había que pulirlos a mano y tal, y parece ser que Herschel era estupendo en eso. Y esta es Maria Mitchell, también una astrónoma muy innovadora, porque lo que hacía era, ella daba clases en un college femenino en Estados Unidos, y entonces pues no se limitaba a darles clases de astronomía sin más, sino que las sacaba a la calle a observar, y eso, bueno, era un escándalo, ¿no? O bueno, aquí como todas somos muy mayores, no tengo que explicar lo que es el test APGAR, que es el que le hacen a todos los niños cuando nacen, ¿no? O bueno, Christine Franklin, que también es otro efecto Mateo, lo que pasa es que digo Matilda, pero bueno, me la voy a saltar. Esta me gusta mucho también porque es Rachel Carson, que se la considera la madre, aunque tiene otro antecedente, otra mujer, de la moderna ecología, porque ella estudió los efectos del DDT sobre las cosechas y sobre los animales humanos y no humanos, y bueno, la trataron de loca. Se pueden imaginar que todas las empresas que se dedicaban a fabricar y a vender insecticidas de este tipo, pues se volcaron contra ella, ¿no? Bueno, entonces esto era un poco para que vean cómo sí que ha habido científicas a lo largo de la historia, ¿no? Por supuesto hay muchísimas más, y bueno, yo siempre cuento que Mary Ogilvy, que es una física e historiadora de la ciencia y en especial de la física, pero después, ella cuenta que cuando daba clases de físicas, tenían uno de los ejercicios que mandaba hacer al alumnado, era un ejercicio que podían elegir el tema que quisieran. Y entonces una chica le dijo, pues a mí me gustaría hacerlo sobre las mujeres en física. Y entonces ella dijo, bueno, yo no sé de esto, pero bueno, hazme una propuesta. Y dice que al
los 10, 15 días se vuelve y dice, mire, es que solo encuentro a Marie Curie, no encuentro a ninguna más. Y entonces ella se puso a indagar. Sacó un librito así pequeñito, como unas 150 páginas, con biografías muy breves de científicas. Bueno, pues ahora lleva 2 tomos así de gordos y así de altos, con biografías de científicas, porque ha seguido indagando. Y hay muchísimas sobre esto. Entonces, una de las cosas que ha pasado con muchas mujeres, aparte de esa invisibilización generalizada, es lo que llamamos el efecto Matilda. En los años 60, un sociólogo de la ciencia que se llama Robert Merton, también es un ejemplo de efecto Matilda, pero luego lo comento, se dio cuenta de que cuando 2 personas de manera independiente hacían un mismo descubrimiento, siempre se solía atribuir al científico de más prestigio, y que cuando eso sucedía con colaboradores, 2 personas que colaboraban entre sí, también se le solía atribuir a la persona al científico, porque él solo trata casos de varones, al científico de mayor prestigio. Bueno, en concreto solo trata ejemplos de varones, porque solo trata ejemplos de señores a los que les han dado el premio Nobel. Y digo que es un caso de efecto Matilda, ahora explico muy bien, mejor lo que es el efecto Matilda, porque todos los ejemplos los saca de la tesis doctoral de una alumna suya. Pero bueno, lo dice en una brevísima nota a pie de página, pero bueno, supongo que ya no se enfada mucho porque luego se casó con él. En fin, Harriet Zuckerman se llama ella, sí. Bueno, entonces él lo llamó el efecto Mateo por el versículo de... Bueno, es una parábola que aparece en varios evangelios, pero se fija en el de Mateo, que dice, a quien tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Pero él en sigue diciendo, y al quien menos tiene se le quitará incluso lo poco que tiene. Y entonces esta señora ya se había dado cuenta más o menos de que pasaba esto, y Margaret Rossiter dijo, eso es lo que pasa en el caso de las mujeres. Cuando hay una mujer y un hombre que de manera independiente, que son las castañuelas que cuando hay un hombre y una mujer que de manera independiente hacen un mismo descubrimiento, la señora desaparece, se le atribuye al señor. Y si están en colaboración, lo mismo, ¿no? Entonces le llamó el efecto Matilda, aparte de hacer el juego con el efecto Mateo, en homenaje a esta mujer que era feminista, sufragista, que también había hecho cosas sobre sociología del conocimiento y que había percibido también muy ligeramente el patrón. Y entonces ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos de esto. Esta es una muy interesante, porque esta es una mujer, como pasaba en muchos casos, que era autodidacta, ella no había estudiado nada, ¿no? Bueno, antes he mencionado de pasada a Caroline Herschel. Caroline Herschel no estudió nunca. Su padre les enseñaba matemáticas y astronomía a sus hermanos, y a ella la ponían a fregar y a tal. Y de hecho, cuando a su hermano William lo nombran astrónomo de la corte en Inglaterra, como sabía que quería, por su hermana también, Caroline era además una cantante muy buena, y él también era compositor, y entonces le pide a la madre que le mande a Carolina para que esté con él y que actúe con él y tal. Y además él ya se había dado cuenta de que ella tenía muy buena vista para observar determinados fenómenos astronómicos. Entonces la madre le dice que no, que quién la va a ayudar en la casa, que es ella tiene que estar allí para hacerle las tareas de la casa. Y solo consiente que se marche a Inglaterra cuando William, que debía ganar buena pasta porque ser astrónomo de la corte no era poca cosa, le manda dinero a su madre para que contrate una sirvienta. Y entonces él va a buscarla a Hannover, y desde allí se la lleva a Inglaterra, y en el viaje le enseña matemáticas, que tiene bueno, ahora es inencontrable, pero se llama
el librito donde las consigna todas se llama Little Lessons for Caroline, pequeñas lecciones para Carolina, pero a ella no le interesaban las matemáticas, solo le interesaba para poder medir ángulos y tal cual, no, pero era muy buena observando. Bueno, pues esta mujer era una cosa parecida, ¿no? Y ella, pues viendo lo que hacía su hermano, que sí que era un científico respetado y tal, pues empezó a hacer cosas y una de las cosas que hizo fue idear un dispositivo para medir la tensión superficial, la tensión en superficie de esas sustancias que repelen el agua, como por ejemplo el aceite y el agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El hermano se da cuenta de lo que ha hecho su hermana y escribe una carta a este señor, a Lord Rayleigh, y este señor cuenta lo que ha hecho esta mujer en la Royal Institution, una institución así muy prestigiosa de Londres. Pues el nombre de ella desapareció y durante años este dispositivo ha sido atribuido a Lord Rayleigh, ¿no? Bueno, Marie-Laurent Pasteur también, que fue ayudante de su marido en todo. De hecho, sus colegas y sus alumnos decían de ella, esa frase entrecomillada lo decía la persona que sucedió a Pasteur en la dirección del Instituto Pasteur, decía: María ha sido el mayor colaborador científico de Louis Pasteur, además de un apoyo moral inquebrantable. Ella, por ejemplo, una de las cosas que hizo Pasteur fue averiguar por qué se daba la plaga de los gusanos de seda que estaban arruinando la industria de seda en Francia, en el sur de Francia. Entonces ella era la que criaba los gusanos, los miraba, anotaba todas las cosas que se iban produciendo, en fin, hacía todo. También en la vacuna contra la rabia también intervino, en fin, es en este caso ayudante, pero colaboradora constantemente. Hay casos, digamos, que son mucho más sangrientos. Por el caso de Nettie Stevens, yo creo que hasta que no salió la biografía de esta mujer, es una mujer del Consejo, además, sobre Nettie Stevens, siempre en los libros de texto venía que quien había descubierto la naturaleza cromosómica de la determinación sexual era Ewing Wilson. Ella, en cambio, había hecho una serie de experimentos y publica un artículo donde muestra que el sexo de las personas venía determinado por si teníamos cromosomas XX o cromosomas X, y en ese momento se habla de cromosomas XX o de cromosomas XY. Hasta no hace mucho no se ha sabido pues que hay personas que tienen un solo cromosoma, o que tienen 3, o que tienen 4 incluso, etcétera, ¿no? Pero bueno, en ese momento eran 2. Cuando ella publica el artículo y Wilson publica un artículo también. El artículo de ella no recuerdo muy bien porque lo tuve en las manos, pero era como de 20-22 páginas, el de Wilson como de 5. Y Wilson dice: y mis experimentos concuerdan perfectamente con los que ha hecho Miss Stevens. Por cierto, Miss Stevens era doctora Stevens, pero la llamaban señorita sin más. Pero bueno, o sea, que quiere decir que él sabía que eso ya estaba hecho. No os voy a decir si ella lo había hecho primero o lo había hecho él después, parece ser que sí, pero el caso es que desaparece del mapa y se le atribuye a él, ¿no? El caso de Marguerite Leavenworth, igual. Ella, todas las investigaciones que hace sobre virología, todas las hacen conjuntamente el marido y ella. Todas las publicaciones son conjuntas. Al final le dan el premio Nobel al marido junto con Jacques Monod y Jacob, y ella desaparecida del mapa. También, bueno, fijaos que además, bueno, este caso la verdad es que él se enfadó mucho, pero no hizo lo que Pierre Curie. Pierre Curie, cuando le llamaron y le dijeron que le iban a dar el premio Nobel, él dijo: no, a mí solo no, a mí me lo dan con mis mujeres, si no, yo no lo quiero. Whipple no dijo, si no se lo dan a mi colaboradora, no lo quiero. Pero él protestó mucho porque no se lo dieron a ella. Pero también ellos dos eran los que habían descubierto un tratamiento contra la anemia humana, y
el Nobel para él solo. En fin. Bueno, esta es más conocida, pero también se las trae, porque yo he puesto ahí lo de colaboradores entre comillas, porque en realidad es un robo, ¿no? Así, tal cual. Rosalind Franklin era una químico-física, investigadora muy reputada, que estaba en un laboratorio en París, y entonces en el laboratorio Cavendish de Cambridge querían promover una línea de investigación, para lo cual se necesitaba hacer ese tipo de radiografías que aparecen ahí, en las cuales ella era experta, ¿no? Y entonces pues la llevan allí y la ponen a trabajar en el mismo laboratorio que Maurice Wilkins. En esa época había como una especie de carrera entre Estados Unidos e Inglaterra para ver quién eran los primeros en descubrir la estructura del ADN. En Estados Unidos estaba Pauling, que no daba una, porque hace varios intentos y nada, y en Inglaterra estaban Watson y Crick. Y además Maurice Wilkins, que se hace muy amigo de ellos. Entonces, Watson y Crick estaban despistadísimos. Y un día Wilkins le dice a Rosalind Franklin, bueno, pues parece que no damos con esto y tal. Y entonces ella le dice, tengo unas fotografías del virus del tabaco que yo creo que nos pueden dar la pista. Y entonces él le dice, pásamela, que las voy a ver y se las enseño. Y ella era una mujer muy prudente entre otras cosas porque era mujer, era judía, había tenido que luchar contra su familia para poder dedicarse a la ciencia, había tenido que luchar con los colegas, en fin, que iba con pies de plomo, para decirlo brevemente. Y entonces le dijo, bueno, espérate, que tengo que hacer más pruebas y tal. ¿Qué pasa? Se va Rosalind del laboratorio y entonces Wilkins, sin permiso, coge la foto y se la enseña a Watson y Crick. Y entonces dicen, ya está, esa es la estructura del ADN. Y es muy interesante porque en la misma revista aparece en primer lugar el artículo de Watson y Crick, donde cuentan cuál es la estructura del ADN, sin mencionar para nada la foto que les había dado la pista de por dónde iba, ¿no? A continuación, un artículo de Wilkins y colaboradores diciendo pues también lo mismo, tal. Y a continuación, el siguiente artículo es el de Rosalind Franklin, donde pone la foto, la famosa foto 51. El premio Nobel se lo dieron a Watson, a Crick y a Wilkins. Y dicen, luego ha dicho el Comité Nobel, que es que ya se había muerto y que por eso no se lo podían dar, porque no se lo dan nunca a gente que ya haya fallecido. Pero el caso es que, de hecho, Watson escribió un libro, que a ver si me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Qué? La doble hélice. Gracias. Sí, pues habrá visto cómo pone a Rosalind Franklin, fea, no sé qué. Bueno, de hecho tuvo que hacer luego una adenda desdiciéndose un poco de lo que había dicho, ¿no? La llamaba Rosy despectivamente y tal. Hay que decir que Watson, que ha muerto hace muy poco, al final de su vida desvariaba, o sea, se volvió racista, xenófobo, aparte de machista, que ya lo era anteriormente y demás, ¿no? También, en este caso es otro caso de los premios Nobel. Es que tengo muchas cosas sobre los premios Nobel que no fueron porque estoy escribiendo un libro sobre el efecto Matilda, en las que tuvieron que ser premios Nobel y no fueron. Esta es también muy interesante porque descubrió que el principio de la paridad, que se suponía que se daba, pues no siempre se daba, se violaba, y entonces ella se lo explica a estos dos y le dan el premio Nobel a los dos, ¿no? Esta es una de mis favoritas, esta me encanta, además tuve la suerte, ¿perdón? Ay, creía que me habéis dicho algo. Tuve la suerte de conocerla, además me hizo mucha gracia porque me dijo, no, yo estoy muy contenta de que no me dieran el premio Nobel porque era muy joven y entonces a lo mejor no había hecho luego nunca nada más. Bueno, yo creo que cada cual se consuela como quiere, ¿no? Pues ella estaba haciendo la tesis doctoral cuando tenía que ir al observatorio y ver unas transcripciones que se hacían de lo que se recogía en el telescopio y tal, y entonces se dio cuenta de que había una cosa rara. Para abreviar,
lo que hizo fue descubrir un tipo de estrella que titila de una manera muy diferente a como titilan las estrellas normales, por así decirlo, que son los púlsares, el púlsar, ¿no? Le dieron el premio Nobel a su director de tesis, ella desapareció del mapa también. Yo siempre cuando lo cuento al alumnado les digo, cuidado con quien os dirige la tesis, por si acaso. Este también es muy interesante, también esto fue otro robo, porque fue el caso de Lise Meitner. Lise Meitner colaboró toda su vida con Otto Hahn. De hecho, eran codirectores de un laboratorio y publicaban todos juntos. E incluso durante una época en que él no estuvo en el laboratorio y ella descubrió el Proctactinium, publicó lo que había hecho con el nombre de los dos, porque como habían sido siempre colaboradores, pues pensó que aunque en ese momento no colaboraban, pues que lo merecía. Bueno, pues Lise Meitner se tuvo que exiliar de Alemania por las leyes antijudías de los nazis y se marchó a... no me acuerdo si estaba en Suecia o en Dinamarca. Bueno, he tenido un lapsus, da igual. Bueno, el caso es que estaba allí y de repente recibe una carta de Otto Hahn diciéndole, mira, hemos hecho este experimento y es que lo hemos hecho mal, porque esto va en contra de todas las leyes de la química y de la física conocidas hasta ahora, esto tiene que estar mal. Entonces, lo cuenta muy bien el sobrino de Lise Meitner, que es otro físico también muy conocido y que estaba con ella, entonces se pusieron allí en la nieve a hacer garabatos, a cálculos y tal, y ella dijo, no lo han hecho mal, es que eso es la fisión nuclear, y fue ella la que le dio el nombre de fisión nuclear. Y entonces, bueno, por supuesto él ni agradecimientos ni nada. Además es muy interesante porque Otto Hahn se pasó toda la guerra en Alemania trabajando en laboratorios estatales, y en el 47 le dan el premio Nobel de física. Yo ahí lo dejo, pero bueno. Esto también es interesante, el matrimonio de Gerty Cori y Carl Gori. Ellos dos también se tienen que exiliar, se van a Estados Unidos, y en Estados Unidos por la ley, bueno, ellos no se exilian por la cuestión nazi, se exilian, en realidad emigran, ¿no? Y por las leyes antinepotismo en Estados Unidos, pues no podían trabajar en el mismo sitio. Pero claro, ellos llevaban toda su vida trabajando juntos. ¿Qué pasa? Que ella sigue trabajando con él, pero sin cobrar. Y entonces, cuando les dan el premio Nobel de Medicina, en el 47, se lo dan a ellos dos con Hussein. Y lo interesante de esto es que, como todos sabemos, el Nobel, los premios Nobel están dotados de cierta cantidad de dinero. Si lo recibe uno solo, va todo a uno. Si son dos, se divide entre dos. Si son tres, se divide entre tres. Pues aquí no se dividió entre tres, se dividió entre dos. Una parte para el matrimonio y otra parte para el otro señor. O sea, una vez más. También esto fue también lo mismo. Todas las publicaciones con el marido, le dan el premio Nobel. Y aquí esto es muy interesante porque la que montó un escándalo tremendo fue la hija, diciendo que esto era... Porque claro, ya era en el 85, ya la cosa no quedaba tan impune, ¿no?, como en los años 40 o 50, ¿no? Bueno, este me lo voy a saltar porque no lo tengo muy estudiado todavía, pero parece que aquí puede haber también un cierto efecto Matilda con nuestro premio Nobel, Severo Ochoa, pero no lo tengo todavía muy trabajado. Este también es muy tremendo porque esta mujer, fíjese, murió jovencísima, murió con 20 y pocos años, y era una investigadora en medicina de primera fila. Ya descubrió el tratamiento contra la lepra, pero no lo publicó. Solo lo dejó en notas porque murió muy repentinamente, muy joven. Y entonces, ¿qué hace? Un compañero, que se me ha olvidado cerrar las comillas, coge las notas y las publica con su nombre, sin decir ni una palabra de que ha sido que eran notas, que había cogido las notas de ella. Bueno, luego se descubre, se tuvo que desdecir y tal y cual. También es muy interesante porque es si no recuerdo mal, es la primera afroamericana que se doctora. Y bueno, para que vean que esto no pasa solo en ciencia, sino que pasa, como ha dicho antes, pasa en todas partes, por decirlo de alguna manera,
Pues una de las que me he encontrado más recientemente es Anne-Marie Mozart, la hermana de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta mujer con 8 años daba conciertos porque tocaba piano, tocaba, si no recuerdo mal, también el violín, y era súper virtuosa, pero cuando llega a la edad casadera, 12-13 años, pues la obliga el padre era un ser un poco peculiar, por decirlo suavemente, y ella también era peculiar, porque la obliga a abandonar la carrera y a quedarse en casa, primero cuidando de su madre, después cuidando de él, y ya no va a dar conciertos como antes iba, como su hermano y tal. Pero digo que es muy peculiar porque cuando ella se enamora de un señor, no le deja que se case con él, le obliga a contraer matrimonio con un señor 30 años mayor que ella, y cuando tiene el primer hijo le dice que se lo deje. El padre le dice a ella: no, déjamelo aquí unos días para que tú descanses. Y ella no volvió a ver al hijo en 20 años. Pero lo digo que ella también era peculiar porque no, parece ser que no protestó. Entonces parece ser que ella compuso muchas piezas musicales, pero no se conservan. Las malas lenguas, pero eso yo no le doy muchos visos de verosimilitud, que dicen que algunas de las composiciones de Mozart en realidad eran de ella. No lo creo, porque sí que se conservan mucha correspondencia y muchas alusiones de Mozart a lo buena que era su hermana componiendo, a lo bien que componía, a lo maravillosa que era y tal y cual. O sea que tampoco creo que tuviera necesidad de hacerlo, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, tenemos muchísimas más en otras áreas, ¿no? Como por ejemplo el caso de Josefina Canellada, que hace todos los trabajos de dialectología con Zamora Vicente. Zamora Vicente es una persona súper conocida en el caso de la lengua en España, y yo he tenido conocimiento de ella, se lo diré, hace 2 años, no tenía ni idea de que esta mujer existía. El caso de María Goyri, que sí sabía quién era ella, pero que se casó con Menéndez Pidal. Esto también es una cosa curiosa, porque se fueron por toda Castilla a buscar romances en su viaje de bodas, y todos los trabajos los hicieron conjuntos, pero luego el que sigue adelante es él, y ella se queda en casita completamente abandonada. Bueno, el caso de María Lejárraga, creo que ahora ha habido no sé si una obra de teatro o una película, algo así sobre ella. Yo no la he visto, pero quiero verla, porque también, bueno, el caso de ella es muy tremendo para quien no lo conozca. Ella escribía las novelas y las obras de teatro, quien cobraba los derechos era el marido, que se daba la vida padre con la amante, y a ella la tenía trabajando y tal, y solo muy, muy tarde ella reivindica su autoría. El caso de Clara Schumann también. Bueno, entonces, como decía antes Elena, estos no son casos que sea una cuestión meramente sociológica de unas personas a las que les ha pasado. Esto es un caso de una injusticia, además de una injusticia estructural que se da en la ciencia. Eso, bueno, me llevaría mucho tiempo más aclararlo, pero quiero decir que se da también por el sistema de meritocracia que tenemos en ciencia, ¿no? Donde cuenta mucho lo que publicas, donde cuenta mucho lo que te citan, donde cuenta mucho todas estas cosas, que muchas veces de meritocracia tiene muy poco, como hemos visto por muchos casos de fraudes científicos que están saliendo cada 2 por 3 públicamente, ¿no? Entonces, es un caso de injusticia epistémica. La injusticia epistémica se da cuando se minusvalora a una persona o a un conjunto de personas, o sea, no se le cree no se tiene en cuenta los conocimientos que esa persona tiene, ¿no? Porque se la considera a esa persona o a ese grupo como inferior en cuanto a los conocimientos que tienen. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en el caso de los médicos y las pacientes o los pacientes, pero sobre todo de las pacientes, ¿no? Cuando van las pacientes a
No, por supuesto no estoy queriendo decir que todos los médicos hagan esto, afortunadamente no, pero sí que se suele dar, es un patrón que ya está bastante estudiado, cuando van las mujeres y entonces cuentan, por ejemplo, determinados malestares y no se les hace caso porque, bueno, es que... No sé si alguna de ustedes alguna vez le han dicho que se vaya de compras, porque a mí me lo dijo una vez un cardiólogo. Yo tengo diagnosticada una enfermedad desde que tenía 17 años, aunque no le hago ni caso, pero es que me han tratado en Puerta de Hierro, en el Clínico de Barcelona, en La Paz, y entonces, como yo no le hago ni caso, de vez en cuando mi médica de cabecera me manda al cardiólogo, y fui una vez, el cardiólogo me ausculta y dice: ¿a usted quién le ha dicho que den esto? Váyase de compras si está aburrida. Y entonces me quedé mirando así y dije, o sea, yo con 2 hijos, profesora de universidad, que entonces estaba en la universidad, dando clases a grupos de 300, digo, ¿estoy aburrida? Me fui a denunciarle atención al paciente. Me dijeron, uy, no es usted la primera. Bueno, pues no voy a ser la última, me temo, ¿no? Entonces, es lo que pasaba también, por ejemplo, muchas veces, porque ese es otro tipo de injusticia que se da cuando no se reconoce el tipo de conocimiento que se tiene. Por ejemplo, eso pasaba mucho antes con las mujeres víctimas de la violencia de género, cuando, como no se había reconocido la existencia de esa violencia, no se había reconocido porque... bueno, por muchos motivos y tal y cual. Entonces, cuando iba una mujer y contaba estas cosas, no se le reconocía como, y no se valoraba como que lo que ella sentía y lo que ella manifestaba era un conocimiento que tenía de lo que ella le estaba pasando. Y se permitían en muchos casos juzgarla, bueno, y sigue pasando muchas veces así. Entonces, por eso digo que no son una cuestión sociológica, una cuestión de que pobrecitas las mujeres, estas pobres, hay lo que les pasó, sino que es una cosa que tiene más que ver con esa minusvaloración de no tener en cuenta. Ayer les decía yo a los alumnos estos que eran todos de 13, 14, 15 años, y me decía uno, y cuando a mí me dicen, es que eres un adolescente, digo, también están haciendo injusticia epistémica, y decía, hoy, cada vez que me digan algo de eso voy a decir, esto es injusticia epistémica, digo, mira, algo han aprendido ya, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era un poco lo que les quería contar y... Ay, no sé por qué. Y muchas gracias. Muchas gracias. Una conferencia muy instructiva. Ahora pasamos, quien quiera hacer una pregunta, pasamos a... Quería hacerle una pregunta a la doctora. Quería hacerle una pregunta. A mí lo que me sorprende siempre es como, siendo estas mujeres tan brillantes y tan inteligentes, ¿cuál es la razón de que no se valoraran a sí mismas? O sea, siendo tan brillantes, claro. Sí que se y luego, valoraban, ¿eh? La segunda pregunta es, nunca he entendido yo cómo en Inglaterra y en Estados Unidos toman las mujeres el apellido del hombre. Y eso es una cosa que a mí me... Y cuando lees alguna cosa, pues dice, claro, o te divorcias o el otro desaparece, pues no sé qué es lo que pasa. Pues pasan muchas cosas, como por ejemplo, hay mujeres, yo conozco por ejemplo el caso de Robin Lakoff, que se divorció de George Lakoff, es un lingüista muy conocido, ella también es una lingüista muy conocida, pero como sus publicaciones las había hecho con el apellido Lakoff, se mantuvo con el apellido Lakoff. Pero hay muchos casos de mujeres que es como si volvieran a empezar. Yo tampoco lo he entendido. Yo creo que tiene que ver con una tradición civil. Aquí yo creo que somos de los pocos países, España y en Iberoamérica, que conservamos el apellido de solteras. En el resto de países que yo sepa, en Francia yo creo que también cogen el apellido del marido. O sea, es ¿Hay una ley para eso? Sí. Sí. ¿El qué? ¿Qué, perdona? Que si hay una ley para eso. Sí, claro. Claro, aquí por ejemplo en España, cuando tú tienes un hijo, la ley te dice te decía que tenías que poner primero el apellido del padre y luego el apellido de la madre. Ahora hay una ley que dice que tú puedes elegir qué pones primero.
pero hasta hace poco era y te permitían usar los dos. Y había gente que usaba uno solo, el primero usaba los dos. Yo, por ejemplo, he tenido muchos problemas cuando publico fuera de España porque me quitan el segundo apellido. Yo no me reconozco como Eulalia Pérez, yo me reconozco como Eulalia Pérez Sedeño. Entonces me decían, ponte un guión, y yo decía, me niego, que reconozcan que en España somos diferentes, ¿no? Bueno, en mi pasaporte, por ejemplo, pone, como todas las que nacimos en determinada época, somos por defecto Marías, ¿no? Entonces, soy María Eulalia Pérez Sedeño, por cierto, hoy es mi santo. Y entonces, me he enterado esta mañana. Y entonces, por ejemplo, en Brasil me ponen María Sedeño. Entonces, ahora que cuentan tanto en las instituciones, las publicaciones que han hecho, no sé qué, yo llego a la página donde están todas mis publicaciones del CSIC y entonces me dicen firmas diferentes, y entonces estoy como María Eulalia Pérez Sedeño. La mayor parte son Eulalia Pérez Sedeño porque ya últimamente, desde hace unos pocos años, tanto los norteamericanos, los norteamericanos, estadounidenses, como los británicos se han dado cuenta de que aparte de su ombligo hay otras cosas, y entonces pues te ponen la ñ, que ese es otro problema, o te admiten los dos apellidos, ¿no? Pero hasta hace relativamente poco eso no era posible. Y luego lo de cómo estas mujeres, pues ellas sí se valoraban. Lo que pasa es que muchas veces tú en tu entorno, no, bueno, por supuesto, Liz Meiner puso a Han de vuelta y media es poco, y protestó todo y más. Jocelyn Bell, pues ya, a mí me lo dijo personalmente, me dijo, no, a mí no me importó porque total, si me hubieran dado el premio Nobel, que tenía solo 24 o 25 años, lo mismo luego no había hecho nada. Yo a eso le llamo el síndrome de las uvas verdes. ¿Se acuerdan de la fábula de Samaniego? De la zorra que iba y tenía hambre e intentaba coger unas uvas y como no llegaba decía, va, están verdes, y se iba. Pues eso es lo que les pasa a muchas mujeres y pasa mucho en la academia. El título el nombre del síndrome de las uvas verdes lo acuñamos una colega y yo cuando hicimos un estudio sobre las astrónomas y las astrofísicas españolas, porque nos dimos cuenta de que muchas mujeres llegaban a la plaza de profesora titular de universidad y cuando llegaban ahí ya no pasaban a cátedra, ya no querían. ¿Y por qué no? Oh, es que es tan complicado que para qué me voy a esforzar, si es que me van a poner zancadillas, si es que no sé qué. Entonces dijimos, pues eso es claramente un síndrome de las uvas verdes, porque claro, es que tienes que luchar contra o con colegas, contra superiores, pero es que a la vez tienes una carga que las mujeres todavía hoy tenemos un triple papel que no asumen la mayoría de los hombres. Tenemos que ser productivas fuera de casa, tenemos que cuidar de nuestros hijos y luego de nuestros mayores, y además tenemos que hacer cosas en las universidades populares, etcétera, etcétera, que es lo que se llama el papel comunitario, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo eso mayoritariamente recae en las mujeres. Afortunadamente, eso está cambiando. Yo cada vez, bueno, ahora ya es bastante habitual, pero hace unos años, cuando veía a un chico joven con el carrito del niño por la calle, decía, bravo. Afortunadamente, eso cada vez es más habitual. Pero alguna vez he hecho yo la encuesta entre alumnos de ¿y quién pone la mesa a la hora de la cena? ¿Y tú qué haces en casa? Y los chicos, y cada vez peor ahora los más jóvenes, ¿eh? No, yo no, me acuerdo uno que dice, uy, mi madre me dice que haga la cama, pero ya me la hace mi hermana. Y dije yo, pero ¿no tienes vergüenza de decirme eso? Decía, no, porque como a ella le molesta ver la cama sin hacer. Bueno, pues claro. Entonces,
Es todo muy complejo, muy complicado, pero yo creo que muchas de estas mujeres sí que, o sea, ellas se valoraban, quiero decir, claro, ¿cómo no te vas a valorar si sabes que estás publicando, que has hecho al descubrimiento? Lo que pasa es que, ¿y puedes luchar contra un comité Nobel que no te ha dado el premio Nobel? Bueno, pues sí, Liz Meitner los puso a caer del burro hablando mal y pronto, pero ¿qué vas a hacer? Bueno, por ejemplo, hay una mujer maravillosa que no la he mencionado, he puesto la foto ahí, que era Christine Ladd Franklin, que ella empezó haciendo lógica matemática, luego se pasó a psicología del color, y entonces ella, por ejemplo, ella ideó un sistema de prueba, por decirlo de alguna manera, muy novedoso, que se sigue usando hoy en día. Estoy hablando de los años 20 del siglo pasado, y entonces de repente va un señor, publica un libro y lo publica como suyo, y entonces ella se dedicó a mandar cartas poniéndolo verde a Nature, a Science, a no sé qué, a no sé cuántos. O sea, las hay, que ha habido peleonas, pero hay otras que, pues, que no son tan peleonas, claro. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición que nos has hecho. Yo quería citar un caso que me ha sorprendido que no comentases, que es el de Pierre Curie. Sí, Pierre Curie es el primer científico que le adjudican el premio Nobel y él se niega a recibirlo. pero se lo he dicho, lo he contado. Sí. Que él dijo, es que justo porque he dicho que él dijo que no lo aceptaba si no se lo daban a su mujer también, y en cambio hay otra que he mencionado que se lo dieron a él y no se lo dieron a la mujer y no dijo nada. Pues perdona, pero no te había entendido. No pasa nada, tampoco como yo hablo a tal velocidad, además no me extraña. ¿Alguna pregunta más? Sí. Pero yo tengo entendido que Marie Curie recibió, ella cuando ya había fallecido en un accidente, su marido recibió el premio Nobel. Sí, pero es que ella tuvo dos. Por eso. El primero lo tuvo con él, y el primero se lo daban a él solo, y él dijo que no lo quería si no se lo daban a su mujer. Y luego ya una vez muerto él, le dan otro a ella, de química. Oye, yo también quería, como es el día 11 de este mes, ha sido el día este que has nombrado tú. El Día de antes. la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pues a mí yo soy de la zona de Zaragoza y me han enviado una señora que hizo una publicación sobre matemáticas. Era una profesora de enseñanza secundaria y lo publicaron. Ella tuvo que publicarlo con el nombre de una persona, un hombre, un varón. Y ahora, 300 años después, le han reconocido y se la han publicado en el año 2020. Es un caso curioso en Zaragoza y a mí me ha sorprendido. Pero no será esta... Se llama... tiene un nombre, yo lo tengo aquí. María... Ya te lo paso. ¿Casamayor? Sí, algo así. Sí, es que hay un documental muy bonito, yo participé en él. Claro, es una maravilla. El libro se llama... Aprender a sumar, restar y multiplicar y dividir. Las cuentas, para hacer las cuentas de la casa y las cuentas de tal... Ay, ¿cómo sabe? Tiene un nombre muy gracioso el libro, el tri no sé cuánto. Sí, pues, eso, así. Pues hay no sé un cuánto. documental que además le dieron un premio, un documental, y yo creo que está en Filmino, en algún sitio de estos, lo he visto yo que lo ponían. Sí. Creo que era María Casamayor. María o Marina, porque es que según en qué sitios aparece con un nombre o con otro. Y el libro tiene un nombre muy curioso, como el trinomio o el no sé qué, una cosa así. Pues muchas gracias, Eulalia. Ahora nuestra presidenta te da un diploma de agradecimiento. Muchas gracias. Esto es como te podemos pagar. Bueno, ya sabes que yo estas cosas vengo encantada. Porque Te agradezco.